Buenas noches. Buenas noches, Rabino. Esta noche vamos a tocar un tema muy especial: cómo superar el enojo y la ira. Sabemos que la naturaleza del ser humano es buscar armonía, paz, tranquilidad. Todos queremos esto para nuestras vidas. Pero hay situaciones que nos afectan muchísimo, situaciones que nos superan. Y entonces ahí entra el enojo, nos enojamos mucho y no sabemos cómo manejar esto. ¿Hasta qué punto puede llegar el enojo? Que perdemos el control. Y cuando perdemos el control, perdemos todo. Entonces vamos a ver esta noche, a ver cómo debemos hacer para manejar esta situación y lograr mantener el control. Somos nosotros quienes debemos controlar la situación. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Hay unos tips. Entonces, de esto vamos a hablar esta noche. También vamos a ver si es posible lograr no enojarse completamente. O sea, ¿será posible que un ser humano pueda no enojarse? ¿Pueda llegar a controlarse tanto que nunca se enoje? Bueno, vamos a ver. Pero lo más importante de todo, tal vez, es entender y saber que es posible transformar una crisis de ira y de enojo en una oportunidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces entremos directamente en tema, y para comprender lo último que dije, cómo se transforma una crisis de ira en una oportunidad, hay una historia que la escuché de un rabino, el rabino Fanger, que él cuenta lo siguiente, que había una señora que no podía tener hijos. Entonces esta señora fue con su madre el día del Lag BaOmer, se subió a un bus en Israel, era Lag BaOmer, y dijo, vamos a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, y allí vamos a pedir una bendición a Dios, que por el mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai te pueda dar un hijo. La cuestión es que cuando ya estaban en el bus, imagínense, en Israel van, no miles, cientos de miles de personas van en Lag BaOmer a Mirón, ahí donde está Rabbi Shimon Bar Yochai. La cuestión es que están en el bus esperando, ya se llenó, y la hija está sentada ahí al lado de la señora, la madre está sentada un poquito más atrás. La cuestión es que viene un señor y empieza a gritar, aquí yo tengo mi lugar. Ustedes saben que en Israel está prohibido que lleven personas en un bus de parado. O sea, si no tiene su lugar, su asiento, no puede ir en el bus. Tiene que tener su asiento y tiene que estar sentado por seguridad, es lo más normal. Aquí van colgados del estribo ahí, volando hacia afuera 3, 4 personas, no una. Así es aquí, pero bueno, en Israel es muy distinto, gracias a Dios, en ese sentido. La seguridad es muy importante. Y este señor, un americano, que mañana me voy y tengo que llegar a Mirón hoy mismo, y yo ya tengo reservado un lugar en este bus, y ese es mi lugar, y señala donde hay una señorita ahí sentada, y le empieza a gritar, ¿usted por qué tiene mi lugar? Imagínense, la ofende delante de todo el mundo, y ella calladita, no habla, no dice nada, no responde. No era el lugar del Señor, era de ella. ¿Qué hace esta señora cuando ve el escándalo que arma este señor? Sin decir una palabra se levanta y se retira del bus.
y este señor se sienta ahí. Ya están en viaje y tienen una parada en la mitad del camino. En la mitad del camino, cuando paran ahí, resulta que van a tomar algo, a un café, un bar. Y la madre de la chica esta que no puede tener hijos, se da cuenta que en esa parada, cuando bajan, ¿quién baja de un bus que viene detrás de ellos? Esta señorita que la habían echado del bus. La mujer que no había tenido la oportunidad de viajar en el bus primero, consiguió inmediatamente un bus que salía detrás, no había ningún problema, encontró un lugar y viajó en el otro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando esta señora vio que ahí venía esta chica, entonces me dijo, por favor, te voy a pedir un favor, vi tu actitud frente a esta situación y necesito que me hagas un favor muy especial. Quiero que le des una bendición a mi hija, porque mi hija no puede tener hijos y yo quiero que tú le des una bendición. Y si yo, ¿por qué yo? Porque sí, porque una persona que se controla de esa forma y que logra mantenerse con calma, a pesar de que lo ofenden y le gritan y todo eso, en ese mismo instante tiene las puertas abiertas para el cielo. Y todo lo que uno pide, Dios se lo concede. ¿Cómo sé eso? Le contó esta señora. ¿Cómo sé esto? Porque hubo un caso muy famoso en Israel, en donde en una boda, alguien que estaba sentado al lado de otra persona en la mesa, le empezó a gritar, se enojó con él, le gritó, lo ofendió delante de todo el mundo. Y había otra persona al lado que le decía, por favor, no te enojes, por favor, no te enojes, no te enojes, no te enojes. Y este señor se supo controlar, no se enojó, le dice, bueno, ahora decime, ¿por qué querés que no me enoje? Dice, porque yo quiero que me bendigas, le dijo esa persona, que ella, es otra historia esta, ¿no? Sí, exacto. Dice, quiero que me bendigas. ¿Por qué yo te tengo que bendecir? Sí, por favor. Perdona primero que todo a esa persona que te está gritando y después me vas a dar una bendición. ¿Por qué? Porque yo escuché que el que es ofendido en público y se controla, Dios le abre las puertas del cielo y todos tus deseos se cumplen. Así que te pido por favor que yo también tengo mi esposa que no tiene hijos y necesito un hijo. Entonces, este señor la bendice y tal cual, ese año, después de 10 meses, tiene un hijo. Entonces esta historia fue famosa. Ahora, esta mujer, volviendo a la historia primera, esta mujer que había escuchado esta historia, dijo, aquí tengo la gran oportunidad. Hay una persona que la ofendieron, fue y le pidió la bendición, le dio la bendición y tal cual, ese mismo año, la hija dio a luz. Se cumplió la bendición. ¿Cómo se interpreta entonces si Hashem dirige a todo el ser humano y todas sus acciones son dirigidas por él, para redundancia? Si hay enojo, hay ira, hay malas contestas, esos son dirigidas por Hashem, por algo. No. Está dirigido por Hashem, pero Dios dirige todo menos Akol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim, está escrito, lo que significa todo el del cielo menos el Irat Shamayim, es el temor al cielo. Mis acciones, cómo yo debo responder, qué es lo que yo tengo que hacer, eso me las tengo que arreglar con Dios directamente y yo tengo que decidir ahí. Ahí no decide Hashem, ahí decido yo a ver cómo reacciono. No es Hashem, por supuesto, me dirige mis acciones, pero ese tipo de acciones las dirijo yo. Yo tengo que saber cómo reaccionar, porque para eso Dios me dio la libertad de elección. Entonces es el libre albedrío que tengo que aprender a manejar. Todos necesitamos algo en la vida, todos deseamos tener parnasá, salud, lo que fuera. Y muchas veces vemos situaciones de personas que son ofendidas. Tenemos que aprovechar a ir y buscar, pedirle a esta persona, no te enojes, vení, ayúdame, dame una bendición. Pero lo interesante es que esto no es solamente con los demás. Esto es con uno mismo también.
Si a mí alguien me ofende y me grita en público y me dice una cantidad de cosas, en vez de yo ofenderme, en vez de yo enojarme, ¿qué tengo que hacer? Calmarme, tranquilizarme y pedir a Dios en ese momento que tengo las puertas del cielo abiertas. Pedir a Dios todo lo que yo necesito o todo lo que necesitan los demás, pedir por los demás, pedir por salud, pedir por la paz, pedir que venga el Mashiach. Hay un montón de cosas que nosotros podemos pedir. Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que aprovechar el momento. Entonces esta es una forma de transformar la crisis en una oportunidad. Por ejemplo, Rabino, usted va, o yo, con mi novia o mi esposa por la calle, y una persona agresivamente, otro hombre, le falta el respeto a la esposa de uno. ¿Cómo debe reaccionar? ¿Calladamente? ¿O debe reaccionar? La esposa debe reaccionar calladamente, debe tranquilizarse y uno tiene que pedirle la bendición a la esposa. Claro, aprovechar el momento. Que le falta el respeto a ella y a uno también. No importa, a mí me falta el respeto, yo lo que voy a hacer es tranquilizarme y aprovechar esta situación para pedir a Dios o para pedirle a la persona que ofendieron que haga una bendición por mí, por toda la familia, por todos los que yo quiero. Y se cae. Sí, me callo, no respondo. Bueno, hay un ejemplo muy puntual aquí en la sinagoga que lo viví yo. Bueno, no en esta sinagoga. No, cuando venía el Rabino Penman hace años. No hablemos de nombres, no hablemos de nombres. Que alguien en la sinagoga lo insultó. No, está bien, pero... Y él se cayó. Bueno, Ese eso es lo ejemplo mejor de que lo hay. usted dice. Eso es lo mejor que hay, callarse la boca, no decir nada, no contestar. Esa es la mejor respuesta que uno puede tener. Así es como debemos actuar. Esa es la forma de actuar. Ahora vamos a ver. ¿El enojo de dónde viene? Pues una pregunta. A ver, una preguntita. Rápido, Sí. de un ejemplo también específico. Yo trabajo bien duro todos los días. Me levanto a las 4 de la mañana, me acuesto a las 10 de la noche. El descanso del fin de semana, aparte del Shabbat, el recuperar mis horas de sueño es indispensable para que pueda rendir el resto de la semana. En la cuadra se mudó gente nueva. Mi cuadra es un condominio muy sencillo, pero es gente educada y tranquila. Pero esta gente es nueva. Y agarraron un fin de semana una tremenda borrachera, bulla, escándalo en la calle, gritando. Empezaron a mediodía, dieron las 11 de la noche, se terminó mi paz, mi reposo, no dije nada, pasó. Siguiente fin de semana, lo mismo, pero más fuerte, y ahora no hasta las 9 de la noche. Son las 12:30 de la noche y no se caen. Ese cansancio, esas horas que yo dejo de dormir y de descansar, las arrastro toda la semana. O sea, si yo no dormí, no me recuperé un poco el fin de semana, llegaba Bueno, el lunes. es una situación particular y personal, si querés después podemos hablar y te puedo explicar cómo manejarlo. Lo primero que uno tiene que hacer es llamar a la policía y hacer orden. ¿Qué significa? O sea, si es un Pero aquí la condominio policía no cerrado... existe. Yo fui, toqué Bueno, la puerta y no. me tiraron la puerta y me insultaron. Bueno, pedir a que te inviten a la fiesta, entonces. No. Una evidentemente. Por lo menos va a disfrutar. No, pero después Bueno. vemos a ver qué se puede hacer en una situación así. Pero definitivamente no pierdas la calma, porque si perdiste la calma, perdiste todo, perdiste tu descanso. Ponete tapones en los oídos y dormí. Algo se puede hacer, estoy seguro que ahí podemos encontrar alguna solución. Pero perder la calma y enojarse es lo peor que podemos hacer. No vale la pena, no vale la pena. ¿De dónde proviene el enojo? ¿De dónde proviene la ira? La ira proviene del ego. Del ego. Uno se enoja porque uno es egocentrista. ¿Por qué? Porque siento que están hiriendo mi yo. El otro está hiriéndome a mí. ¡Ah! ¿Cómo me hizo esto? ¿Cómo me está hiriendo mi yo? Entonces, están haciendo lo que yo no quiero. Entonces, eso es lo que hay que tratar de calmarse, porque son pruebas que las tenemos que superar. Y si las superamos, y si en ese momento le pedimos a Dios, Dios, dame la calma, la tranquilidad, y que, ¿sabes qué?
que tal vez que consiga un trabajo que no me tenga que levantar a las 4 de la mañana y irme a dormir a las 10 de la noche. O que en ese mismo trabajo pueda trabajar menos tiempo y tener bendición con lo que gano. No sé, buscar la forma. Pero uno puede pedir a Dios en ese momento y es lo que tiene que tratar de hacer. El Rambam, en Maimónides, nos dice lo siguiente, que hay cualidades buenas, cualidades negativas, pero las cualidades todas tenemos que tratar de encontrar un término medio, Shvil HaZahav, el camino del medio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no debo ser avaro, pero tampoco debo despilfarrar mi dinero. Tengo que encontrar el camino medio, o sea, buscar, no tirar mi plata, pero tampoco ser un avaro. O no ser misericordioso completo y entregar todo y ser misericordioso con todo el mundo y bondadoso y generoso, pero tampoco tengo que ser cruel, no tengo que ser un inclemente, no, tengo que cuidarme de encontrar un camino medio que sea bueno para mí, para los demás, para todos. Dice el Maimónides que con todas las cualidades tengo que buscar el camino intermedio, menos con dos. Hay dos cosas que tengo que alejarme al extremo de eso. ¿Y qué son estas dos cosas? Una es el ego, el egocentrismo. Esa es la primera, el egocentrismo. ¿Y la segunda cuál es? La ira, el enojo. Tengo que alejarme por completo hacia el otro extremo. La ira hasta acá, yo tengo que irme para el otro lado, tengo que salir corriendo. Entonces no tengo que buscar un camino medio en esto, no, tengo que alejarme por completo. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que hacer así? Dicen los sabios. Porque no me conviene, en enojarme no me conviene. No va a ser beneficioso para mí, todo lo contrario. Cuanto más yo me enojo y entro en ira, más daño me voy a hacer a mí mismo. ¿Por qué? Que me voy a comer por dentro, me voy a consumir por dentro. Entonces, como dicen, uno vive de lo que come y se muere de lo que lo come a uno, de lo que lo consume a uno. O sea, calma, tranquilo. No vale la pena enojarse, no vale la pena entrar en cólera, ni enfurecerse, ni tener rabia. Nada de esto sirve. Por eso es muy importante también cuando vamos a educar a nuestros hijos y vamos a ver cómo le educamos a nuestros hijos. O sea, si les tenemos que decir y ponerle límites, nunca lo hagamos enojados. Aun cuando los niños a veces nos llevan a puntos extremos, donde al límite de nuestro enojo. Y nos enojan porque no nos hacen caso, porque esto, porque lo otro. Pero no nos tenemos que enojar. Tal vez le podemos mostrar como si fuera que estamos enojados, pero somos actores en ese momento. O sea, tenemos que hacer una actuación. Sí, estoy enojado, pero por dentro tenemos que estar completamente tranquilos. Tenemos que manejar muy bien este concepto y saber cómo hacerlo, porque la influencia que vamos a influenciar a nuestros hijos es muy importante. Ellos lo van a sentir. Si estamos muy enojados de verdad, no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Entonces, si estamos enojados así por fuera, pero por dentro estamos calmados, solamente como hacerles creer que uno está enojado, porque hay que poner límites. Pero nada más. Dicen los sabios, Kola koes keilu obed avodah zarah. Esto es un término muy, muy duro, muy fuerte. Toda persona que se enfurece, que tiene ira, es como si fuera que está haciendo idolatría. Tal cual, idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque cuando nosotros nos enfurecemos por una situación que nos está sucediendo, en vez de entender de que esto es un mensaje que Dios me está queriendo dar a mí, o que es algo que yo me merezco y por eso Dios me lo dio, porque nada me va a suceder a mí negativo que no me lo merezca.
Si no me lo merezco, no me tiene por qué suceder. Y si a mí me está sucediendo esto, es porque me lo merezco. Y Dios me lo está haciendo para mi bien, para hacerme capará, para hacerme mil cosas. Entonces, si yo no acepto que esto me lo mandó Dios, sino creo que el que me lo está mandando es la otra persona que me está enfureciendo a mí, eso es idolatría. No estoy diciendo que no es Dios, y todo es Dios. Rabino, desde mi punto de vista, yo discrepo en parte de la cosa de su comentario. Voy a poner un ejemplo fuerte. Estamos en Israel, en la ciudad de Tel Aviv, y explota un bus. Ahí teníamos familiares, primos, hermanos, del mismo pueblo judío. Entonces sentimos un enojo y tenemos que tener una respuesta hacia ese acto criminal. Indudablemente. Pero eso no tiene nada que ver con el enojo. Eso tiene que ver con una cuestión de una guerra, de educar. Si los otros me explotan un bus y me asesinan a mi gente, entonces yo tengo que ver cómo hago para poner los límites. Pero uno como persona se enoja. También puedo, uno pasivamente no se enoja. o sea, enojarme, puedo enojarme, pero ¿qué voy a ganar con el enojo? O sea, si yo me voy a enojar ante esta situación, puedo ponerme triste, pero enojarme, claro me voy a enojar, indudablemente me voy a enojar, pero no voy a ganar nada, al contrario, pierdo más de lo que gano si me enojo. Si yo pierdo el control, pierdo más de lo que gano. En vez de pensar con la cabeza cómo voy a responder, qué voy a hacer. Entonces, no solamente que perdí porque el otro hizo un atentado y me explotó una bomba y mató gente, sino que hasta también me hizo perder mi control. El otro puede poner una bomba y puede hacer lo que quiera, pero mi control, él no tiene control sobre mí. Eso no le voy a permitir. Entonces, al contrario, yo tengo que mantenerme controlado porque justamente no le tengo que dar el gusto al otro de que además de todo el daño que hizo, también va a hacerme daño a mí. ¿Por qué? Entonces me voy a calmar y voy a ver cómo vamos a responder, pero eso se lo dejamos al gobierno. El gobierno sabe lo que tiene que hacer, las Fuerzas Armadas saben cómo tienen que actuar en esa situación. Entonces dejémoselo a ellos. Dicen los sabios que el que se enoja, se pone con ira, su vida no es vida. Uno no tiene vida. Cuando uno se enoja, no tiene vida. Y hasta el punto que si es un profeta, la profecía se le retira de él. Por lo menos en ese momento. Y lo vimos eso con Moshe Rabbeinu. Si era un jajam, un sabio, se le retira su sabiduría. Por eso vuelvo a lo que estábamos hablando recién. No puedo enojarme porque si tengo que trabajar y actuar con sabiduría, no con los sentimientos, porque me puedo equivocar mucho. Entonces, y también dicen los sabios que todo tipo de Geinom gobiernan sobre la persona que se enoja. ¿Qué es Geinom? Geinom es infierno. Es como un infierno, como un fuego gigantesco que gobierna sobre esa persona y no sabe cómo hacer, no sabe qué hacer. Entonces, es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Y al contrario, como decíamos en un principio, transformemos esta situación negativa en algo positivo para nosotros. Busquemos la forma. Cuando uno pierde el control, puede perder absolutamente todo en un instante. Y dicen los sabios que hasta puede llegar a asesinar a alguien cuando uno pierde el control. Y si se enoja y asesina a alguien, ahí sí que perdió completamente. A veces nos ofenden o nos dicen algo que no nos gustó. Entonces, como no me gustó lo que me dijeron, entonces yo voy a ir y voy a publicarlo en todos lados. Esa es una forma de responder. Eso no es responder, porque estoy respondiendo con caos, estoy respondiendo con enojo. Y cuando respondo con enojo, el que pierde soy yo. Porque esto es así. Hay un
Cuando yo tengo una lucha intelectual con alguien, una discusión intelectual con alguien, discuto y termino yo herido. Me hirió el otro. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Ganó? ¿Saben quién ganó? Me doy cuenta enseguida quién ganó. Usted porque no perdió el control aunque le hirió. Yo gané, ¿por qué? Porque si el otro me hirió, ¿sabes por qué me hirió el otro? Porque ya no tiene más argumentos el otro. Cuando el otro se le terminaron los argumentos, viene y me hiere, me hace daño, porque no tiene argumentos intelectuales para discutir conmigo. Entonces va y me hace un daño físico. Eso es lo que pasó con Jacob y con el ángel de Esaf, con el ministro de Esaf. Jacob y el ministro de Esaf tuvieron una lucha. Ahí dice Vayabek y Shimó. Tuvieron una lucha, en una lucha intelectual, una lucha espiritual sobre el concepto de la primogenitura. Como ganó Jacob, el ángel se quedó sin argumentos y lo hirió a Jacob. Lo golpeó en la ciática y lo dejó cojeando. Entonces, ¿quién ganó? ¿Ganó el ángel? No, ganó Jacob, porque el otro no tuvo más argumentos. Entonces ahí fue y lo hirió. Entonces, si yo me controlo, puedo ganar muchísimo. Dicen los sabios que podemos conocer a la otra persona en una palabra que en hebreo podemos jugar, hacer un juego de palabras. Bekosó, bekisó o bekaasó. ¿Cómo puedo conocer yo a la otra persona? Por ejemplo, si yo quiero hacer negocios con alguien, lo quiero de socio, o lo quiero de empleado, o lo quiero de patrón. Quiero conocerlo, a ver si me voy a llevar bien con él. ¿Cómo lo voy a conocer? Nuestros sabios nos dicen, bekosó, bekisó o bekaasó. ¿Qué quiere decir? Bekosó significa en el vaso. Ahora vamos a ver. Bekisó quiere decir el bolsillo. Ubekaasó quiere decir en el enojo, en el momento de cómo actúa cuando se enoja o cuando lo enoja. Bekosó significa el vaso. Si él me da un vaso de agua, por ejemplo, y me lo sirve así de poquito de agua, quiere decir que es un miserable, que no es una persona generosa, no me está atendiendo con generosidad y va a ser así toda la vida conmigo. Entonces eso es bekosó. Bekisó es en el dinero. ¿Cómo maneja él el tema del dinero? Si él es honesto con el dinero, eso es bekisó. Y bekaasó, por supuesto, cuando lo enojan a uno, entonces a ver cómo reacciona él frente a esta situación. Si él se enoja, hay que tener cuidado con él, porque es una persona difícil y hay que ver si yo puedo mantenerme en mi posición tranquilo cuando tenga que trabajar con él o hacer lo que sea con él. Del ego y del enojo solamente puede salir cosas negativas. Por eso hay que analizar esto cuando yo voy a estar frente a una situación en la cual me enojan. Tengo que analizarlo como un negocio. Un negocio. De acuerdo a cómo yo voy a actuar, ¿voy a ganar dinero o voy a perder dinero? Así es, como un negocio. Entonces, yo no voy a hacer un negocio, no voy a invertir en algo que sé perfectamente que voy a perder. ¿Para qué voy a invertir en eso si voy a perder? Entonces, ¿para qué voy a invertir en enojarme si sé que voy a perder? Cuando yo me enojé, perdí. Entonces, tengo que manejarlo así. Hay casos extremos y situaciones extremas que suceden también. Hay un cuento de una persona que su hija se golpeó en el ojo, le entró como una vara en el ojo y tenía posibilidad de perder su ojo, Hasbe Shalom, podía perder el ojo la niña. Entonces cuando le sucedió,
este señor fue corriendo a lo de su rabino a pedirle una bendición. Mire, pida refuah shelma, pida por favor por mi hija, recen por mi hija. Entonces cuando escuchó esto el rabino le dijo, momentito, nada sucede porque sí. Decime qué acción hiciste antes de que le pasó esto a tu hija. ¿Qué pasó? Y él piensa y dice, ¿cómo, rabino? En este momento no tengo cabeza para pensar en qué hice antes. Estoy con mi hija. Decime ya mismo qué pasó. Si yo soy tu rabino, haceme caso a lo que te estoy diciendo. Piensa y dice, la verdad, había una persona que estaba ofendiéndolo a usted, rabino. Estaba hablando mal de usted y lo estaba ofendiendo y estaba diciendo cosas negativas de usted. Un gran rabino, un tzadik. Siempre hay gente que ofende. Entonces, ¿qué hice yo? Por defenderlo a usted, rabino, como esa persona era ciega, le dije, ¿y vos qué? Sos un ciego, cállate. Le dijo el rabino, vas ya mismo y le pedís disculpa a ese ciego. El acto que hiciste, la acción que hiciste es terrible. Pero rabino, yo lo defendí a usted. No importa que me defendiste a mí, no importa a quién defendiste. Lo que hiciste es terrible. Andá ya mismo y le pedí disculpas. Fue corriendo, pidió disculpas y gracias a Dios el ojo de la niña se salvó. O sea, vemos hasta dónde llega el enojo, cómo uno puede perder todo cuando uno se enoja, cuando uno entra en ira. Cómo, Haz Shalom, uno puede llegar a perder todo. Se puede perder el cónyuge, la esposa o el esposo. Se puede perder a los hijos, se puede perder a los padres, hermanos. Se puede perder el trabajo. Moshe perdió la entrada a Israel. Moshe perdió la oportunidad de entrar a Israel porque se enojó. Porque en vez de hablarle a la piedra, le golpeó. Y en 3 oportunidades Moshe se enojó. Y las 3 oportunidades que Moshe se enojó, como que perdió su sabiduría. Perdió todo, perdió su control. Por eso digo que cuando decíamos en un principio, si es posible lograr no enojarse, es muy difícil. Si hasta Moshe, que era la persona más humilde de la tierra, hasta él se enojó, a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera de nosotros. Por eso hay que trabajar mucho en este concepto. Porque podemos perder todo. Hay un cuento, una historia de un camionero, de esos camiones que llevan atrás cemento. Esos camiones que van, que son como, no sé cómo se llaman. ¿Eh? Es concreto. Concreto, llevan concreto. Sí. Preparado ahí, listo para llevarlos a las construcciones. Entonces está él en su camino, siempre iba de un lado a otro y siempre él soñaba, algún día me va a ir bien y voy a vender mi camión. En vez de tener que estar manejando este camión, este trabajo duro, me voy a comprar un Mercedes. Y voy a manejar mi Mercedes para ir a pasear. Y ese era su sueño. Bueno, un día llegó tarde la noche a la casa y llega, y él tenía un lugar donde él parqueaba siempre. Llega a ese lugar donde él parqueo y ¿quién está? Hay un carro que está parqueado ahí y no, le quitaron el lugar, era suyo, es el parqueo del camión, le quitaron el parqueo. Imagínense, nosotros siempre nos enojamos con esas cosas. ¡Ey! ¿Qué nos hace? ¿Qué hizo este hombre? Cuando vio el carro, ¿qué carro era? ¡Un Mercedes! Se puso tan furioso porque era su sueño tener un Mercedes. Y un Mercedes es el que le está quitando a esta hora de la noche, después de que viene cansado del trabajo, le quita el lugar para estacionar. ¿Ahora dónde va a estacionar? ¿Qué hace? Tenía el camión lleno de concreto, lleno de cemento. Agarró, le tiró todo el cemento al Mercedes, se lo llenó completito, un cubo de concreto. Imagínense, al otro día se seca todo, aparece el concreto. Resulta que él entra a la casa
y lo están esperando toda su familia. Y la familia le dice, ¡feliz cumpleaños! Aquí tenemos un regalo para ti, las llaves del Mercedes que está parado ahí abajo. Era el Mercedes que le acababan de regalar. Entonces uno cuando se enoja puede perder todo en la vida, todos los sueños, todo lo que tiene lo puede perder. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de... Bueno, no es fácil superar esta situación, no es fácil superar estos momentos. Y lo único que piensa en ese momento uno, estoy enojado y quiero vengarme. ¿No? Eso es lo único que piensa en ese momento. Entonces, nos enseñan nuestros sabios de que tenemos la posibilidad de controlarnos. Entonces, ahí vamos ahora a decir algunos tips de cómo hacer para controlarnos. ¿Qué nos enseñan nuestros sabios? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones? Entonces, nos enseñan lo primero, todas las cualidades, especialmente, gracias, especialmente el tema del enojo y todo lo que uno hace en la vida, las cualidades, todo lo que uno hace, son como músculos. ¿Qué quiere decir? Como músculo, como un músculo. Yo cuando voy al gimnasio me entreno y hago ejercicio, y cuanto más ejercicio hago y más me entreno, mejor voy a estar en estado físico y mejor voy a rendir. Y si soy un futbolista, cuanto mejor esté entrenado, en mejor estado físico voy a estar. Y ahora lo vamos a ver, ahora en las Olimpiadas, el que esté mejor entrenado y el que en mejor estado físico va a estar, es el que va a ganar seguramente alguna medalla de oro o lo que fuera. Entonces lo mismo es el entrenamiento y el estado físico, no es solamente con el tema del ejercicio y el estado físico, sino también el estado espiritual o el estado emocional. Yo me tengo que entrenar emocionalmente todos los días, así como un gimnasio espiritual, un gimnasio emocional. ¿Qué significa? Que en cada momento, en cada situación que a mí me hacen enojar, tengo que aprovechar ese momento para entrenarme. Si, por ejemplo, alguien me cerró con un carro, en vez de enojarme, tengo que controlarme, respirar hondo, controlarme en ese momento, porque eso es una oportunidad para ejercitarnos y no enojarnos. Es un ejercicio que tenemos que hacer a diario. Y puede ser que en algún momento nos enojemos, sí, puede ser que perdamos el control y nos enojemos, pero esto no nos quita todo el esfuerzo y todo el ejercicio que estamos haciendo. Porque poco a poco, esto lleva mucho tiempo, no es que de un día para el otro ya de repente vamos a aprender a manejar nuestro enojo, no. De a poco lo vamos a hacer, de a poco. Pero requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho ejercicio. Entonces, esto es lo primero que nos enseñan. Vamos a ejercitarnos todos los días. Otra cosa que nos enseñan, si estás frente a alguien que te va a herir o que te está hiriendo en este momento, te está ofendiendo, te está gritando, te está diciendo de todo, ¿sabes qué tienes que hacer? No respondas. No hables una palabra, no respondas en ese momento. Imagínate que viene una tormenta de arena y estás en el desierto. ¿Qué haces? Te cubrís y cerrás los ojos y esperás a que pase la tormenta. Y podemos hacerlo, podemos hacerlo. Tenemos el poder, Hashem nos dio el poder de controlarnos en esa situación, en ese momento. Y más todavía si hacemos lo que dijimos al principio, de ejercitarnos. Porque cuando estamos preparados y en estado emocional fuerte, podemos lograr controlarnos. Y después de que nos controlamos, ¿saben lo que pasa? Hay calma, hay paz. ¿Y yo sabe cómo voy a sentir? El que logra esto, ¿sabe cómo se siente? Se siente grandioso, se siente gigante. Como dice en el Pirkei Avot, Eizeu Gibor HaKoveshet Yitzro. Eizeu Gibor HaKoveshet Yitzro. ¿Quién es el fuerte?
¿Quién es el poderoso? El que sabe controlar sus emociones, el que sabe controlar su yetzer hará, su instinto del mal, el que sabe controlarse en una situación. Ese es el poderoso. Quiere decir que se ejercitó. Entonces, esta es otra forma. Hay que entender de que el enojo, la ira, es como fuego. Es fuego. ¿Y cuál es el combustible del fuego? El habla. Si yo llego a contestar y hablar y decir algo, más combustible estoy echando al fuego. Es peor. Estoy haciendo más daño. Más lo voy a enojar al otro. Cállate, no digas nada. En este momento no podés contestar. Después vas a encontrar el momento de contestar. Vas a encontrar algún otro momento. Pero hay personas que se enojan más, no uno, No la importa. otra persona No, puede enojarse más. no se va a enojar, no importa. Se va a enojar más, se va a gritar, gritar, gritar. Y cuando vea que no tiene un interlocutor, que no hay con quien hablar, se va a callar la boca. O uno se retira, se va y ya. Si me está gritando, ¿sabe qué? Me voy. Me voy, me retiro. O sea, no le permita seguir gritando tampoco. Si te vas, no tiene a quien gritarle. ¿A quién le va a gritar? Las paredes. Entonces, y si voy a entrar a una reunión donde ya sé, estoy advertido que me van a ofender, me van a gritar, me van a decir, ¿sabe qué? Tenés que ir. Si tenés que ir, prepárate emocionalmente, anda, cerrá la boca y no hables. Deja que te griten, que te digan todo lo que quieran. Y cuando terminó, ya está, terminó. Después, ya va a pasar, todo pasa. Si uno sabe, otro tip, si uno sabe que uno se enoja fácil, ¿qué tiene que hacer? Rezarle a Hashem. Hacer tefilá. Rezar a Hashem. Por favor, Hashem, todos los días. Por favor, en Shema Kolenu, cuando en la Amidá, nosotros decimos Shema Kolenu, en Shmona Esrei, decimos Shema Kolenu, que escucha nuestra voz, escucha nuestros pedidos. Ahí podemos agregar nosotros cada uno un rezo particular. Y en ese momento podemos rezar a Dios, por favor Dios, ayúdame a controlar mi enojo, ayúdame a controlar la ira. Y cuando uno reza, ¿qué sucede? Todo el rezo que uno hace se convierte, se transforma, se crean ángeles. Y esos ángeles, esas palabras que yo dije del rezo, que se convirtieron, se transformaron en ángeles, esos ángeles me van a acompañar en el momento del enojo. Me van a acompañar en ese momento de situación complicada y ellos mismos van a estar conmigo acompañándome para que me tranquilice y no me enoje. Entonces uno tiene que pedir a Hashem. Escuché alguna vez que un gran rabino también tenía un saco del enojo. El saco del enojo, así lo llamaba él. ¿Qué era el saco del enojo? El saco del enojo es que si él se estaba por enojar, él había hecho una resolución que él no se enojaba si no tenía puesto el saco de enojo. Entonces, el saco del enojo lo tenía guardado vaya a saber dónde. Entonces, alguien le gritaba enojar, me voy a enojar. Ah, no, pero no puedo enojar porque no tengo el saco del enojo. Entonces iba corriendo a buscar el saco del enojo, pero hasta que no buscaba, hasta que ya se tranquilizaba. Entonces, de esa manera encontraba la forma para no enojarse. Tenemos que buscar, hay formas de... Otro de los puntos es dar el beneficio de la duda. Cuando el otro me está gritando, me está enojando, me está ofendiendo, lo que sea, ¿sabe qué? O yo mismo también estoy enojado porque el otro me hizo lo que fuera, o no llegó a la cita, o no esto, dale el beneficio de la duda. ¿Por qué me tengo que enojar? ¿Por qué me tengo que enojar? No me cumplió con esto, no me cumplió con lo otro. ¿Por qué no le puedo dar el beneficio de la duda? Entonces, nos enseñan los sabios que si nosotros aprendemos a dar el beneficio de la duda, vamos a aprender que el otro tiene puntos buenos y tal vez no era tan malo el otro. Hay una historia de un soldado que batalló siempre por el rey
cometió un pecado, una transgresión. Entonces, ¿qué era el dictamen? Pena de muerte. Antes de matarlo, lo ponen ahí al soldado y le preguntan al soldado, ¿cuál es tu último pedido, tu último deseo? Entonces el soldado dice, sáquenme la camisa, quítenme la camisa. Bueno, quiere morir con el torso desnudo sin la camisa, ok, le quitan la camisa y el rey ve que él tiene en su espalda y en todo su cuerpo heridas por todos lados, ya por supuesto ya curadas las heridas, pero se nota que fue herido un montón. ¿Por qué? Porque él era un soldado del rey y él entregó su vida por el rey. Él luchó por el rey, estuvo en guerras y mira todo lo que lo hirieron, mira todo lo que sufrió. Cuando el rey vio esto, dijo, no, un momentito, no lo pueden matar. Él entregó su vida por mí. Él entregó su vida por el reino. No le podemos hacer nada. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a otra persona que nos hace algún daño, lo que fuera, no nos enojemos. Tengamos un poco de... pensemos que tal vez hay alguna razón por la cual me está haciendo esto, que nosotros desconocemos o no sabemos. Pero hay que dar el beneficio de la duda. Ese es el punto. Otra de las cosas, tenemos que saber que Dios nos prueba constantemente. Son pruebas. Hashem nos da pruebas. Son pruebas y tenemos que aceptarlas como tal. Y en estas pruebas lo que tenemos que agarrar es agarrarnos fuertes, fuerte, como que viene un ciclón, viene una tormenta y nos tenemos que agarrar fuerte de un árbol para que no nos lleve el viento. Así nos tenemos que agarrar fuerte. Y también tengo que saber que de acuerdo a la Kabbalah nosotros somos influenciados también a veces, hay ciertos momentos que somos influenciados por ciertos astros en el cielo, uno que se llama Ma'adim, que es el que nos afecta justamente en el tema del enojo y la ira. Entonces, tenemos que aprender de que así como la influencia de los astros cada hora cambia, entonces si yo me abstengo en este momento de enojarme, la hora siguiente ya está, ya va a cambiar. Entonces si ya cambió, ya no me va a afectar negativamente. Entonces ya está, ya estoy en otro lado. Es como cuando hay resaca.